con nosotros Brett Kunkle con la plenaria El impacto de tu influencia en la sexualidad de tus hijos. Well, good evening. Bien, buenas noches a todos. You know, 2 years ago, I had the privilege of speaking at a conference in Costa Rica, and while I was there, I learned my favorite phrase. Hace 2 años yo tuve la oportunidad de compartir en Costa Rica y predicar en una conferencia, y mientras estuve allá aprendí una de mis frases favoritas. Pura vida. Pura vida. So this week, my family and I flew in on Sunday to Punta Cana. Así que esta semana mi familia y yo volamos hasta Punta Cana el fin de semana pasado. And I learned my favorite Dominican word. Y yo aprendí mi palabra favorita aquí en República Dominicana. Do you know what it is? ¿Ustedes saben cuál es? No, you're all wrong. You're Están all... equivocados. Tranquilo. 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 I could live a tranquilo life. Yo pudiera vivir una vida tranquila. So, I may move here for tranquilo. Así okay? que puede ser que me mude para acá para vivir tranquilo. Well, a couple of years ago, a survey was done on young children, surveying their views about love and marriage and dating. Hace unos años atrás se hizo una encuesta a niños para poder conocer cuál era su visión con respecto al noviazgo, a conocer una pareja. Okay, so here is the first question that was asked. When is it okay to kiss someone? And this is Callie, age 9. Y esta fue la primera pregunta que se le hizo. ¿Cuándo está bien besar a alguien? Never kiss in front of other people. It's a big, embarrassing thing if anybody sees you. If nobody sees you, I might be willing to try it with a handsome boy, but just for a few hours. Cali respondió de la siguiente manera: nunca beses delante de otras personas. Es algo muy vergonzoso si alguien te ve. Si nadie te ve, tal vez estaría dispuesta a intentarlo con un chico guapo, pero solo por unas pocas horas. Jean, age 10. It's never okay to kiss a boy. They always slobber all over you. That's why I stopped doing it. Jean respondió, de 10 años, nunca está bien besar a un niño. Siempre te llenan de baba. Por eso dejé de hacerlo. Hey, I kind of like this translation thing, because if I tell a joke and they don't laugh, I'm blaming the translator. Me gusta este asunto de la traducción, porque si yo hago un chiste y ustedes no se ríen, entonces van a culpar al traductor. Okay, here is the second question. What do most people do on a date? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué hace la mayoría de la gente en una cita? Martin, age 10, said on the first date, they just tell each other lies, and that usually gets them interested enough to go for a second date. Martín, de 10 años, muy sabio, dice, en la primera cita solo se dicen mentiras. Y eso generalmente los deja lo suficientemente interesados como para ir a una segunda cita. Yeah, how many of you did that? ¿Cuántos de Come on. ustedes hicieron eso? Yeah. Oh, you liars, you Ustedes liars. son no mentirosos. All right, this is Lynette, age 8, said, dates are for having fun, and people should use them to get to know each other. Even boys have something to say if you listen long enough. La respuesta de Lynette, de 8 años, fue la siguiente. Las citas son para divertirse y las personas deberían tenerlas para conocerse. Incluso los chicos tienen algo que decir si los escuchas lo suficiente. All right, and the last big question these kids were asked, maybe the most important question, how does a person decide whom to marry? Y la última pregunta importante que le hicieron fue ¿cómo decide una persona con quién casarse? Kirsten, age 10, said, no person really decides before they grow up who they're going to marry. God decides it all the way before, and you get to find out later who you're stuck with. Kirsten, de 10 años, respondió, nadie decide realmente antes de crecer con quién se va a casar. Dios lo decide mucho antes y luego tú descubres con quién te toca quedarte. Well, when we survey children about love and marriage and dating,
we can get some funny answers, Bueno, can't cuando we? nosotros encuestamos a los niños acerca del amor, de tener citas, de casarse, pudiéramos tener respuestas muy chistosas. But as our kids get older, they are facing much more serious questions and issues and challenges. Pero mientras nuestros hijos van creciendo, realmente ellos enfrentan situaciones difíciles y tienen que saber cómo responder. Think about the average teenager and the world that they're growing up in and the voices now that are speaking to them and the things that they are being taught about love and sexuality. Piensen acerca del adolescente promedio y lo que se le está enseñando o lo que ellos están escuchando acerca del amor, del matrimonio, del sexo. And this thing right here that many of our kids own, many of our teenagers own, has even made it more complicated. Y este aparatico que nosotros tenemos y que muchos de nuestros hijos tienen han hecho las cosas todavía más complicadas. The level of exposure that our students have versus the exposure you and I had growing up has changed dramatically. El nivel de exposición que tienen nuestros hijos y nuestros jóvenes ha cambiado totalmente al nivel de exposición que nosotros tuvimos cuando teníamos su edad. And so even without leaving their houses, our homes, Así que sin dejar su hogar, sin salir de su casa, our students can be exposed to all of these different issues. nuestros hijos, nuestros estudiantes pueden ser expuestos a todos estos temas distintos, Without leaving the home. sin tener que salir del hogar. And so here's what I want to do. I want to give us as parents, adults, educators, pastors, youth leaders, 3 basic steps to help lead the next generation. Y esto es lo que yo quisiera hacer en esta noche, poder compartir con ustedes por lo menos 3 pasos para saber cómo nosotros poder dirigir la siguiente generación. Here's step number 1, wake up. Y el primer paso es despierta. This is something that we have learned in the United States. Esto es algo que hemos aprendido en Estados Unidos. In fact, my state, I live in Southern California. Our state, California, has done some recent revisions to our health education framework. De hecho, en mi estado, yo vivo en California del Sur, y el estado ha hecho una serie de revisiones a lo que tiene que ver con los temas de salud y de educación. And so our Department of Education establishes frameworks for the curriculum that we are going to take young kids through, K through 12. Y nuestro Departamento de Educación ha establecido ciertas revisiones de lo que nuestros niños, desde que están en preprimario hasta que se gradúan del colegio, información que ellos van a recibir. And so in 2019, they released this new framework, and I started to look through the different curriculum requirements for young kids. Así que en el año 2019 ellos hicieron o revisaron este marco de educación para la salud, y yo empecé a revisar este trabajo que ellos habían hecho. So for example, from kindergarten through 3rd grade, there was frameworks about teaching gender. Así que, por ejemplo, desde kinder hasta tercero de primaria, ellos hicieron cambios con respecto a lo que iban a enseñar sobre el género. And so the framework said that students can begin to challenge gender stereotypes Y el marco de educación decía que los estudiantes pueden empezar a retar los estereotipos del género. and that some children in kindergarten understand that they may have a gender identity that's different from the sex assigned at birth. Y pudiera ser que un niño de kinder empezara a cuestionar o a pensar que es de un género distinto, una identidad de género distinta al sexo con que le fue asignado al momento de su nacimiento. And in chapter 5, there was discussion for middle school or junior high. Y en el capítulo 5 de esta revisión hubo una discusión con respecto a estudiantes de séptimo y octavo, primero, segundo de secundaria. And the kind of curriculum revision they were suggesting was to eliminate the term
to eliminate terms like boyfriend and girlfriend or husband and wife. Y lo que se estaba sugiriendo en esa revisión era la eliminación de términos como novio o novia o esposo y esposa. Instead, use partner because that would help our kids avoid assumptions about gender and sexual Y en orientation. vez de eso, la idea era considerarlo como un compañero, porque eso podría eliminar, por lo menos en inglés, el sentido de que hay algún sexo asignado a esa palabra de compañero. And then it was very interesting in chapter 6 of this framework. Y algo muy interesante en el capítulo 6 de este marco de educación. They gave examples of spiritual abuse that teens must avoid. Y ellos dieron ejemplos de abuso espiritual que los adolescentes deberían evitar. Here are two examples: forcing others to adhere to rigid gender roles. Y un ejemplo de estos era que ellos debían evitar someterse a una terminología de género rígida. So don't force other people to adhere to male and female. Así que no forces a otra persona a que se someta a esa estructura de masculino y femenino. And then they also talked about not allowing, an example of abuse would be not allowing a partner to do the things that they enjoy. Y un ejemplo de abuso era no permitir que un compañero hiciera las cosas que disfrutaba. These were the frameworks. This is just a sample of the frameworks that were built in by the public Department of Education in our state of Y este es el California. marco de referencia que estaba construyendo el Departamento de Salud y de Educación en el estado donde nosotros vivimos. Now, you are, of course, in a different country, but just last year there was an article about your First Lady, Raquel Abarje, who announces value-based sex education to help curb teen pregnancy in the Dominican Y por Republic. supuesto, eso que yo compartí con ustedes corresponde a mi país. Sin embargo, aquí en su propio país también, el año pasado salió un artículo en el que la primera dama, Raquel Arbaje, anuncia educación sexual basada en valores para frenar el embarazo adolescente. And maybe it's easy to kind of think, hey, in the US or even in California, which is very progressive, you guys are a lot further than we are here in the DR. Y quizás pudiera ser muy fácil pensar, bueno, en Estados Unidos o en ese estado de California, ustedes son mucho más progresivos que en el lugar donde nosotros vivimos. But if you would have talked to us Pero si ustedes hubiesen hablado con nosotros 20 years ago, we would have never conceived that we are where we are at right now in the US. apenas unos 20 años atrás, nosotros nunca nos hubiésemos imaginado que nos encontramos en el estado que estamos actualmente. And so, next slide, you see your First Lady talk about values, and maybe you think, oh, that's good, right? We need values in our sex education here in the DR. Así que usted ve este artículo hablando de valores y usted podría decir, óyeme, sí, necesitamos valores, es bueno que tengamos valores. But the questions you must ask are, whose values? What values? Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de quiénes son esos valores? ¿Cuáles son esos valores? Here is what we have seen happen in Latin America. In fact, there was an article in the Harvard Review of Latin America entitled Latin America's Gay Rights Revolution. Y esto es lo que nosotros hemos podido ver que ha estado ocurriendo en Latinoamérica. De hecho, encontramos este artículo en el Harvard Review de Latinoamérica. In 2010, Argentina legalized same-sex marriage. En el año 2010, Argentina legalizó el matrimonio del mismo sexo. And since that time, we have 9 other countries in Latin America that have followed their lead. Y desde ese momento nosotros encontramos 9 otros países que han seguido ese mismo patrón de Argentina. So you have Argentina, Brazil, Uruguay, Así que tenemos Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile, Cuba, and Mexico. Chile, Cuba y México.
Here is the lesson that you can learn from us. Y esta es la lección que ustedes pueden aprender de nosotros. You must wake up and be vigilant. Ustedes necesitan despertarse y estar vigilantes. The guards must never leave their watch. Nunca, el atalaya nunca puede dejar su guarda. And who are the guardians when it comes to our kids? It's you and me. ¿Y quiénes son los guardianes cuando tiene que ver con nuestros hijos? Eres tú y soy yo. And so we have seen in the last 16 years many what we would consider socially conservative Catholic Latin American nations that have now legalized Así same-sex que hemos marriage. visto en los últimos 16 años países que consideraríamos conservadores, que supuestamente tienen principios y valores católicos, que han ido abandonando eso. And here's step 2. Y aquí está el paso número 2. You and I are the primary ones to protect our kids. Tú y yo estamos llamados a proteger nuestros hijos. John Stone Street and I had the privilege to partner together to write 2 books. John Stonestreet y yo tuvimos el privilegio de juntarnos, unirnos para escribir un libro. We wrote a practical guide to culture and a student's guide to culture. Escribimos el libro, una guía práctica para la cultura y la guía también para los estudiantes. And there's an analogy that we use at the beginning of the book. Y hay una analogía que utilizamos al principio del libro. So I grew up in Southern California, and at a very young age, I discovered surfing. Yo crecí en California del Sur y temprano aprendí a surfear. And so I surfed through middle school, I surfed in high school, I surfed in college. Así que yo practicaba este deporte, yo surfeaba desde que estaba en el colegio, en primaria, secundaria, aún en la universidad. And then I met my wife, Erin, in college, and we got married. Y luego conocí a mi esposa Erin en la universidad y nos casamos. And I told my wife, when we have kids, I want to teach my kids how to surf. Y yo le comentaba a mi esposa que cuando nosotros tuviésemos hijos, yo quería enseñar a mis hijos a que ellos aprendieran a surfear. So I've been on a mission ever since to teach all of my kids how to surf. Así que yo he estado en una misión desde ese momento en enseñarle a mis hijos cómo surfear. And I learned very quickly with my oldest kid that you can't just take your child, put them on a surfboard, push them in the water when they're 3 or 4 years old and say, go for it. Y yo aprendí muy pronto con mi hijo mayor que usted no simplemente toma al hijo, lo monta en una tabla y lo empuja al mar y le dice, averíguate. That's why my oldest daughter, she doesn't surf. Y por eso mi hija mayor no surfea. There's my 5 kids. So number 1 doesn't surf, but all the rest do surf. Ahí están mis hijos. La primera no surfea, pero los otros sí. Because I learned Porque yo aprendí, after my guinea pig first child después de ese conejillo de India ahí, that if you want to teach your kids how to surf, the first thing that you have to do is you have to protect them from the ocean. que lo primero que tú tienes que hacer, si quieres enseñar a tus hijos a surfear, lo primero que tienes que hacer es proteger a tus hijos del océano. Now, if all I did was protect my kids from the ocean, would they ever learn how to surf? Ahora, si todo lo que yo hago es protegerlos del océano, ¿aprenderían ellos a surfear? Of course not. Por supuesto que no. And so, protection is a short-term goal. Así que la protección es una meta de corto tiempo. If I want my kids to surf, they're going to have to gain knowledge about the ocean. Si yo quiero que mis hijos aprendan a surfear, ellos tienen que aprender a conocer el océano. They're going to have to gain practice and experience. They're going to have to know their equipment. Ellos van a tener que practicar, que adquirir experiencia, que conocer el equipo que van a usar. And they're going to have knowledge in order to surf well. Y tienen que tener conocimiento para poder surfear bien. So what is my long-term goal? Así que, ¿cuál es mi meta a largo plazo? My long-term goal is that my kids can paddle out into the ocean without me. Mi meta a largo plazo es que mis hijos puedan nadar en medio del océano e irse allá hasta lejos y de allí surfear sin que yo esté presente. Okay, so do you see the analogy when it comes to the spiritual lives of our children? Okay, entonces ustedes pueden apreciar la analogía cuando tiene que ver entonces con la vida espiritual de nuestros hijos.
It is good to protect our kids. Es bueno y necesario que protejamos a nuestros hijos. In fact, just like I had to protect my kids from the ocean, it's necessary that we protect our kids or otherwise they will drown in the culture. De hecho, así como hice con mis hijos, es necesario que protejamos a nuestros hijos porque de lo contrario ellos se van a ahogar en la cultura. And so in that protection, I need to always realize that it is the short-term goal. Así que en esa protección yo debo siempre darme cuenta y tener presente que la protección es una meta a corto plazo. Now, this is an old picture of my 5 kids. I have a newer picture with my family, and my family is growing. Y esta era una foto vieja de mis hijos, ahora tengo una foto nueva y como pueden ver mi familia está creciendo. This is at my son's wedding, so we've added a daughter-in-law. Así que esto fue en la boda de mi hijo y ya tenemos una nuera. And you'll see my oldest daughter there holding a baby. Y ustedes pueden ver ahí que mi hija mayor tiene una bebé And then her other 2 daughters who are there on the right. y sus otras 2 hijas que están ahí a mano derecha. And so you know what that means. Así que ustedes saben lo que eso significa. I am married to a grandma. Yo estoy casado con una abuela. Where is she? There she's right. There's my grandma right there. Y ahí Wave está hi, mi Aaron. abuela. Wave hi. Uh-oh, I'm in trouble. Estoy en problema yo ahora. So I have more people, more young people Así que ahora yo tengo más gente pequeña who I want to protect. que yo quiero proteger. Not just my kids now, but now also my grandkids. No solo mis hijos, sino que ahora también tengo a mis nietos. And I want to suggest that one particular thing to those of you in here who are dads and also grandfathers. Y yo quiero sugerirle algo de manera especial a aquellos de los que están aquí que son padres e incluso a aquellos que son abuelos. Men, I want you to take the lead in protecting our kids. Hombres, yo quiero que ustedes tomen la delantera en proteger a sus hijos. See, God has designed males and females, and He's designed them differently. Dios nos ha diseñado hombre y mujer y nos ha diseñado distintos. And those differences are absolutely beautiful. Y esas diferencias son absolutamente hermosas. And what comes naturally in God's design for the women is not the protection, but the nurturing. Y lo que surge de manera natural en el lado de las mujeres no es la protección, sino es ese cuidado, esa alimentación. Now, that doesn't mean Ahora, eso no significa that I'm saying women don't protect. que yo estoy diciendo que las mujeres no protegen, Women absolutely do protect. porque las mujeres absolutamente que también protegen. But my wife is much more clearly in our family the one who is nurturing. Pero mi esposa es la que de manera particular está preocupada más por ese cuidado tierno de los hijos. And so when our children get injured, they do not come to me. Así que cuando mis hijos se lastiman o les pasa algo, ellos no vienen donde mí. They always run to mom. Ellos siempre corren a donde la mamá. And mom will tell you, yeah, or when I say, you know, why do the kids always go to you? She'll say, that's because you don't nurture them. Y cuando yo me pregunto, oye, ¿y por qué es que los niños siempre van donde ti? Ella responde, porque es que tú no tienes ese cuidado tierno con ellos. You just tell them, shake it off, you're fine. Tú simplemente le dices, mira, eso no es nada, sigue adelante, no hay problema. And so the good thing is that she's helping me to become more nurturing. Pero lo bueno entonces es que ella me está ayudando a mí a desarrollar ese cuidado tierno también con mis hijos. But when the kids are scared of something, Pero cuando los niños tienen miedo de algo, when they need protection, cuando ellos necesitan protección, they first come to me ellos primero vienen donde mí. because they know that if they are under threat, Dad is going to come and protect them when they need it. Porque ellos saben que si ellos están bajo algún tipo de peligro, papá va a venir y los va a proteger. And so, men, being a protector is part of our design by God, and we need to step into that. Así que padres, hombres, ser un protector
es parte del diseño de Dios para con nosotros y nosotros tenemos que asumir ese rol. The men in our churches need to quit being passive. Los hombres de nuestras iglesias necesitan dejar de ser pasivos And we need to take the lead in protecting our kids. y necesitamos tomar la delantera en proteger a nuestros hijos. And so when we see things happening in the culture, Así que cuando nosotros vemos que están ocurriendo situaciones en la cultura, when we see challenges from the government, cuando nosotros vemos retos del gobierno, when we see things in a public education that are questionable, cuando nosotros vemos cosas cuestionables en el sistema de educación público, men should not be passive, but they should be protectors and take the lead in taking action. los hombres no deberían ser pasivos, sino que deberían asumir ese rol de proteger. Okay. And so dads can really help in that short-term goal of protecting our kids from what the culture is trying to teach them. Así and pass que los on to them. padres deben asumir ese rol de proteger que tiene esa meta a corto plazo en todo esto que estamos hablando. Of course, as we said, the long-term goal is to not protect, but to equip them so they can navigate the culture all by Por themselves. supuesto, como dijimos, la meta a largo plazo no es simplemente proteger, sino equipar a nuestros hijos para que ellos puedan desenvolverse bien, correctamente en la cultura. And that is why step number 3 is so important. Y es por eso que el paso número 3 es tan importante. You and I must pass on a Christian worldview to the next generation. Tú y yo debemos pasar, enseñar una cosmovisión cristiana a la siguiente generación. Now, there are others out there who are going to give your kids a worldview if you don't. Ahora, ustedes tienen que saber que allá afuera hay otras personas que le van a dar a sus hijos una cosmovisión. So this is Rebecca Ralston. She is a MD. She is a family medicine physician. She is an instructor at Harvard Medical School. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Rebecca Ralston, que es una doctora, tiene muchos diplomas y muchos títulos. And listen how she connects sex education to something much larger. Y noten cómo ella conecta la educación sexual con algo más amplio que eso. Dice, si bien la mayoría de las personas todavía cree que la educación sexual trata únicamente sobre el sexo, en realidad es mucho más que eso. La educación sexual integral constituye un poderoso vehículo para abordar la justicia reproductiva, la equidad de género, la igualdad LGBTQ, la prevención de la violencia y otras cuestiones de poder y opresión. She's talking about teaching a comprehensive worldview. Ella está hablando acerca de enseñar una cosmovisión comprensiva. In fact, we in the church need to understand that this issue of sexuality Y de hecho, nosotros en la iglesia tenemos que entender que este tema de la sexualidad, as John mentioned in this last, in the prior session, that this is not just an issue that is moral in nature. como John mencionó en la última sesión, este es un tema que no se trata exclusivamente o únicamente de la moral. Rod Dreher is the senior editor at the American Conservative in the U.S., and he's written some really good books. But he wrote a very important article in 2013 entitled Sex After Christianity. Este autor, Rod Dreher, escribió un artículo muy interesante titulado Sexo después del cristianismo. And in that article, he identifies the fundamental issue here when it comes to sex. This is what Rod Dreher says. En este artículo, él habla algo fundamental sobre lo que tiene que ver este tema. Y dice lo siguiente, el matrimonio homosexual no es una revolución social, sino también cosmológica. Demasiados cristianos piensan que el matrimonio entre personas del mismo sexo es meramente una cuestión de ética sexual. No logran ver que el matrimonio homosexual tiene todo el sentido del mundo, dado el individualismo autónomo sacralizado por la modernidad.
están librando la guerra cultural desde una perspectiva moralista, no cosmológica. No solo han perdido la cultura, sino que a menos que comprendan la naturaleza de la contienda y cambien su estrategia para luchar desde una perspectiva cosmológica, dentro de unas pocas generaciones podrían perder también su religión. This is one of the reasons why we have been losing the fight in the U.S. because we have not understood the nature of the conflict. Y esta es una de las razones por las que nosotros en Estados Unidos hemos estado perdiendo esta batalla, y es porque no hemos entendido la naturaleza del conflicto. When Rod Dreher says that this is a cosmological issue, what he means is this is a worldview issue. Cuando Rod Dreher dice que esto es un tema cosmológico, básicamente lo que él está diciendo es que este es un tema de cosmovisión. Now, let's pause and let's define what we mean by worldview. Ahora vamos a hacer una pausa aquí y definir lo que queremos decir con esta palabra cosmovisión. A worldview can simply be defined as your picture of reality. Una cosmovisión puede ser definido, esta palabra puede definirse como tu perspectiva de la realidad. And guess what? Everyone in here has a picture of reality. Everyone out there has a picture of reality. Y adivinen que todos los que están aquí tienen una imagen de lo que es la realidad, y aquellos que están afuera también tienen su propia perspectiva de lo que es la realidad. And I want to help you understand how important a worldview is by offering you an analogy. Y yo quiero ayudarles a ustedes a entender lo importante que es este tema de la cosmovisión, compartiendo con ustedes una analogía. So imagine a bunch of puzzle pieces spread out on a table. Imagínense en una mesa hay un montón de piezas de un rompecabezas. It's after you've just dumped out the puzzle pieces on the table. It's not nice and neat like this, but puzzle pieces are everywhere. Y es justo cuando usted acaba de sacar y echar encima de la mesa, sacar de la caja todas esas piezas, no se ve tan bien como esto aquí en pantalla. Now, each of those puzzle pieces represents an individual idea or belief that you have. Cada pieza de ese rompecabezas representa una idea o una creencia que tú puedes tener. Now, think about what you do with the puzzle. You take those separate individual pieces and try to put them together. Ahora, ¿qué hacemos con un rompecabezas? Usted trata de tomar cada pieza individual y juntarlas, unirlas. When all those puzzle pieces are scattered, you don't know what the picture looks like, but when you put them together, the picture begins to emerge and you can understand what you're looking at. Cuando usted tiene todas esas piezas regadas, usted no sabe cómo se ve esa imagen, pero al momento de irlas colocando y unirlas, entonces usted puede tener una visión más clara de la imagen. When those pieces fit together in the right places, it brings coherence to the picture. It makes sense of those individual pieces. Cuando esas piezas son colocadas de manera correcta, entonces eso trae coherencia al cuadro que se está armando, a la imagen que se está armando. Now, when you begin a puzzle, think about what pieces you start with. Ahora, cuando usted empieza a hacer un rompecabezas, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted Right. va armando The corners and the edges. las esquinas, los bordes. Now, why do you start with the corners and the edges? Ahora, ¿por qué usted empieza con las esquinas y los bordes? Because the corners and the edges are going to create a frame. Porque las esquinas y los bordes van a crear un marco. And once you have that frame in place, it's going to be so much easier to take all of the remaining pieces and put them into the middle. Y una vez usted tiene ese marco, entonces va a ser mucho más fácil tomar el resto de las piezas y empezar a armar el rompecabezas. Imagine how difficult it would be to find the very center piece and to put that down and to start with the center piece. Imagínense lo difícil que sería, el reto tan grande que sería encontrar la pieza del medio y empezar a formar el rompecabezas alrededor de la pieza del medio. And that is why we start with the outside and the corners, because it creates a framework that's going to make sense. Y es por eso of que the pieces. empezamos con el borde, con las esquinas, porque nos presenta a nosotros un marco con el cual vamos a poder trabajar.
Okay, so now think of those individual puzzle pieces Ahora piense en esas piezas individuales, as individual issues. como si fueran temas en particular o temas individuales. And so it could be education or sexuality or family or technology or money or politics or gender or career. Así que podría ser la pieza de la educación, de la sexualidad, familia, tecnología, dinero, política, género, profesión. Now, all of those issues are only going to make sense if we have a larger framework. Ahora, todos esos temas solo van a tener sentido si nosotros tenemos ese marco de referencia. So, if you want to talk to your kids about sexuality, you can't just talk to them about all of the individual issues. Así que si tú quieres hablar con tu hijo acerca de la sexualidad, tú no puedes simplemente abordar los distintos temas relacionados a la sexualidad. You can't just take the individual puzzle piece of transgenderism and try to address that by itself effectively. Tú no puedes simplemente tomar el tema del transgénero para hablar y abordar ese tema allí. Because that individual piece fits into a larger puzzle. Porque esa pieza individual debería encajar con un rompecabezas mucho más grande. And so a worldview is going to be that framework that's going to frame all of those individual pieces. Así que esa cosmovisión nos va a servir a nosotros como ese marco de referencia para poder trabajar con el resto de las piezas. And so any good worldview is going to have to answer at least 5 major questions. Así que toda buena cosmovisión debería ser capaz de responder por lo menos 5 preguntas esenciales. These questions are going to start to form that framework for us. Y estas preguntas van a empezar a formar ese marco de referencia para nosotros. The first question is the question of origin, or where did everything come from? La primera pregunta es la pregunta del origen, ¿de dónde vino todo? The second question that John covered is identity. La segunda pregunta tiene que ver con identidad, que John habló acerca de esto. That's asking the question, who am I? Or what am I? What does it mean to be human? Y esto responde a la pregunta, ¿quién soy o qué soy? ¿Qué significa ser humano? The third question has to do with meaning. Why am I here? What is the purpose of all of La this? tercera pregunta tiene que ver con el significado. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? The fourth question of morality asks, how should I live my life? La cuarta pregunta tiene que ver con moralidad. ¿Cómo se supone o cómo debo yo vivir mi vida? And then the fifth question, destiny, is the question, what happens when this is all over? Y la quinta pregunta dice, ¿qué pasa cuando muero? ¿Qué pasa cuando todo esto termina? So that framework that all of the puzzle pieces fit into, all those beliefs and ideas that we hold, Así que ese marco de referencia que sostiene todas esas creencias que nosotros tenemos, what will build out that framework? ¿qué es lo que va a construir ese marco de referencia? It's the answers that we provide to those 5 fundamental questions. Son las respuestas que nosotros proveemos a esas 5 preguntas esenciales. Origin, identity, meaning, morality, and destiny. Our answers will provide then a framework that makes sense of the pieces inside. Origen, identidad, moralidad, destino, propósito son las respuestas que van a dar sentido y nos van a ayudar a organizar todas las piezas que están dentro. And so we have to pass on Christian ideas about reality to our kids if we're going to help them to understand and navigate a world of sexual brokenness. Así que nosotros debemos traspasar estas ideas cristianas sobre la sexualidad y tener la cosmovisión cristiana si nuestros hijos van a poder navegar en esta cultura. And this is not just an intellectual exercise. Y esto no es un mero ejercicio intelectual. You and I must understand that ideas have consequences. Tú y yo tenemos que entender que las ideas tienen consecuencias. And as we wrote in the book, A Practical Guide to Culture, bad ideas
have victims. Y como escribimos en el libro, las malas ideas tienen víctimas. When our young people adopt false ideas about human sexuality, Cuando nuestros niños y jóvenes adoptan malas ideas sobre la sexualidad, they will be victims of those ideas. ellos serán víctimas de esas ideas. When they live those ideas out, they will be harmed. Cuando ellos viven esas ideas, van a salir lastimados. And so we need to find out what is God's view of reality, to have a biblical worldview. Así que nosotros necesitamos conocer cuál es la visión de Dios sobre la realidad. Now, how do we know what God says? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos lo que Dios dice? We know what God says about the issues of sexuality through two primary sources of knowledge. Nosotros conocemos lo que Dios dice acerca de la sexualidad por medio de dos fuentes principales: God's word la palabra de Dios and God's world. y el mundo de Dios. And so I want to kind of briefly sketch out some of what we talked about in that first session, and I want to tie it together specifically with sexuality. Así que yo quiero hacer un breve bosquejo similar a lo que se cubrió en la primera sesión, pero dirigirlo entonces al tema de la sexualidad. I want you to notice how these world view questions connect with one another. Yo quiero que ustedes puedan apreciar cómo estas preguntas de la cosmovisión están interlazadas, están conectadas una con otras. This is what John showed us in the last session, Y esto right? es lo que John nos dijo en la última sesión. How do you answer the question of what does it mean to be human? ¿Cómo respondes la pregunta de qué significa ser un ser humano? Well, you start with the question of origin. Bueno, tú empiezas con la pregunta de origen. Genesis 1:1. En Génesis 1:1. And here is the idea that origin is connected to identity because you can't know who you are until you know whose you are. Y esta es la idea. Tú no puedes saber quién tú eres hasta que tú no conozcas de quién tú eres. And then this is going to continue. Once you know where you come from, your origin, Y entonces esto va a continuar. Una vez tú sabes de dónde tú vienes, cuál es tu origen, it'll help give you your identity. entonces eso te va a ayudar a proveer la identidad. But then it will move you into those other questions. Pero entonces eso te va a mover hacia las otras preguntas. Your origin and identity will then tell you your meaning, your purpose. Tu origen y también la identidad te van a decir a ti cuál es tu propósito, tu significado. And then from there, we are instructed on morality, how we should live. Y luego a partir de ahí se nos instruye sobre la moralidad, cómo se supone que debemos vivir. And the Christian worldview addresses all of that. Y la cosmovisión cristiana habla acerca de todo esto. All right, back to Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Así que regresando a Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. There you have origin. Y ahí usted encuentra el origen. And then Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Y luego versículos 26 y 27. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. So God created mankind in his own image. In the image of God he created them. Male and female he created them. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. And so there we have identity. Así que ahí encontramos identidad. Then we look at the next verse, Genesis 1:28. Y luego vemos el siguiente versículo, Génesis 1:28. And here we find God's very first command Y aquí encontramos el primer mandato que Dios da to humanity. a la humanidad. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Most interpreters think that be fruitful is the big idea and that is carried out in two primary ways. Muchos comentaristas dicen que sed fecundos o fructificaos es la idea principal y entonces luego habla de dos maneras de lograr ese mandato principal. Human beings made in God's image, male and female,
seres humanos creados a imagen de Dios, varón y hembra, are to, number one, son dos y eso es lo número uno. increase in number, Y ellos deberían incrementar en número fill the earth. y deberían llenar la tierra. Fill the earth with what? ¿Llenar la tierra con qué? Families, Con familia, children. niños. And then secondly, to rule over. Y this luego, world. en segundo lugar, deberían sojuzgar la tierra. Now, do you see how logical Genesis chapter 1 is? Ahora, usted puede apreciar la lógica de Génesis 1. ¿Qué tan lógico es este pasaje? Let's do a little review here. Vamos a hacer un repaso aquí. God creates. Dios crea humanity. Dios crea la humanidad. God creates humanity in his image. Dios crea la humanidad a su imagen. God creates humanity in his image as male and female. Dios crea a la humanidad a su imagen como varón y hembra. And then God commands males and females to have families and rule over his Y creation. luego Dios manda al varón y a hembra a tener familias y gobernar sobre su creación. And so here we have meaning. Y aquí entonces nosotros encontramos significado. We have one of our primary purposes. Encontramos uno de nuestros propósitos principales. And guess what it takes Y adivinen qué requiere esto. to fulfill God's first command to humanity? El poder cumplir el primer mandato de Dios a la humanidad. Sex. Se requiere de sexo. It takes males and females reproducing for there to be children. Se requiere que el varón y hembra se reproduzcan para poder tener hijos. Now, did you feel a little bit nervous when I just said the word sex? Ahora, ¿ustedes se sintieron un poquito nerviosos cuando yo dije la palabra sexo? Yeah, yes you did, because I could see the nervous looks on your face. Sí, ustedes se sintieron nerviosos. Yo pude apreciar el nerviosismo en ustedes. Let me just remind you, Pero déjenme recordarles this is from the Bible. que esto viene de la Biblia. The Bible La Biblia paints for us nos presenta a nosotros the most beautiful picture el cuadro más hermoso of human sexuality. de la sexualidad humana. And we have got to stop being afraid of talking about it in our Y churches. tenemos que dejar de tener miedo de hablar de esto. Because if we don't talk to our kids about sexuality, Porque si no hablamos a nuestros hijos de la sexualidad, there's someone waiting to talk to them about hay sexuality. alguien allá afuera que va a hablar con ellos de sexualidad. It's the culture that's waiting right here in every one of their pockets. Es la cultura que los espera a ellos y que está en sus bolsillos con estos dispositivos. And so think about how that chapter of Genesis ends. Genesis 1:31. Así que considere cómo termina este capítulo 1 de Génesis, el versículo 31. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. God's plan to have men and women made in His image come together and have families is very El good. plan de Dios de crear al hombre, varón y hembra, que se unieran y tuvieran familia, tuvieran hijos, es muy bueno. And so from this, we need to communicate two things to our kids. Así que de esto nosotros debemos ser capaces de comunicar por lo menos dos cosas a nuestros hijos. Sex cannot be separated from what a human person is. El sexo no puede separarse de lo que una persona, de lo que es ser un ser humano. And what a human person is cannot be separated from our origin. Y lo que es un ser humano no puede separarse de nuestro origen. And so if we want to know what sexuality is for humanity, we have to go back to our Maker. Así que si nosotros queremos saber cómo funciona la sexualidad, nosotros tenemos que regresar a nuestro Creador. And then here is the last thing that we communicate when we communicate the Christian worldview to the next Y esto es generation. lo último que comunicamos a la siguiente generación cuando compartimos con ellos esta cosmovisión bíblica. We don't just communicate the no's, we also communicate the yes. No solo comunicamos los nos, sino que también debemos comunicar los sí.
Look, I love to drink coffee. A mí me encanta beber café. And I can get coffee at all kinds of stores in the United States. Y yo puedo beber café de prácticamente todo lugar, de toda tienda en Estados Unidos. And so we have these convenience stores called 7-Eleven. Y nosotros tenemos estas tiendas normalmente en estaciones de gasolina que son 7-Eleven, 7-11 o 7. Do you have 7-Eleven in No, okay. Good. Because their coffee is horrible. Y es bueno que no tengan esas tiendas aquí porque el café de ellos es horrible. So when I drive past 7-Eleven, Así que cuando yo voy manejando y paso una de estas tiendas, I say no. yo le digo no a esa tienda. And I keep driving. Y yo sigo manejando. And I drive to my favorite coffee place Y yo manejo hasta llegar a mi lugar favorito de café in all of Southern California. en todo California del Sur. It's called Portola Coffee. Y se llama Portola Café. And I park in the parking lot. Y yo me estaciono en el parqueo. I open my door. I get out of my car. Yo abro la puerta de mi carro, salgo de allí I walk into that coffee shop. y entro a esa tienda de café I walk up to the counter. y me acerco ahí al mostrador. And you know what I ¿Y say? ustedes saben lo que yo digo? Yes. Yo digo sí. And I order Portola Coffee. Y yo pido un café de Portola. Now, that analogy helps us to see that we need to teach our kids the no's and the yeses. Y esa analogía nos ayuda a nosotros a entender que debemos enseñar a nuestros hijos los no, pero también tenemos que enseñarle los sí. A lot of times we emphasize the no's, don't we? Muchas veces nosotros enfatizamos los no, ¿verdad que sí? No, don't do this. No, don't do this. No, don't do this. No, don't do no hagas this. esto, no hagas esto, no hagas aquello ni lo otro. But we need to help them understand Pero debemos ayudarles a entender that every no que todo no is actually a yes to something better. es de hecho un sí a algo mejor. And so we say no to the world's views of sexuality. Así que le decimos no a la cosmovisión del mundo sobre la sexualidad. We say no to hookup culture. Le decimos no a esta cultura de tener 800 novios. We say no to cohabitation. No a juntarse. We say no to homosexuality. No a la homosexualidad. Because we want our young people to say yes. Porque nosotros queremos que nuestros jóvenes le digan que sí. Yes to something that is so much better. Sí a algo que es muchísimo mejor. And that is God's plan of marriage for men and women. Y ese es el plan de Dios del matrimonio para el hombre y la mujer. And we need to paint for them the beauty of sexuality in that picture. Y nosotros debemos presentarles la belleza de la sexualidad en ese cuadro, God's best for them. que es lo mejor de Dios para ellos. His yes Su sí is reserved for them in marriage. Su sí está reservado para ellos en el matrimonio. And so one of the most powerful things that we as men and women can do Así que una de las cosas más poderosas que tú y yo podemos hacer como hombres y mujeres, we can model the goodness of marriage for our kids. nosotros podemos modelar la bondad del matrimonio, lo bueno que es el matrimonio para nuestros hijos. And when we model the goodness of marriage, that could be the most powerful message they ever hear about sexuality. Y cuando nosotros modelamos lo bueno que es el matrimonio, ese puede ser el mensaje más contundente para nuestros hijos sobre lo que es el matrimonio. And so don't be afraid to tell your kids yes. Así que no tengan temor de decirle a sus hijos sí. Yes, when you follow God's moral design for sexuality, it is good. Sí, cuando tú sigues el diseño de Dios para la sexualidad, es bueno. And that is what we mean by living in righteousness, isn't Y eso it? es lo que queremos decir cuando hablamos de vivir en justicia. And think about the Old Testament, the New Testament, both of them echo
this message throughout. Y piense que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan un eco de este mensaje. Look with me at Psalm chapter 1, verses 1 through 3. Mire conmigo el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Whatever he does prospers. En todo lo que hace, prospera. What a beautiful picture of the yes. Qué cuadro más hermoso de los sí. Let's pray. Vamos a orar.